Dios les bendiga, bienvenidos al tiempo de predicación de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva el título de un himno, y el título de este himno es Su voluntad da gozo. Es el mismo título para mi mensaje en esta ocasión. Quiero que lean conmigo el Salmo 48. Salmo 40, versículo 8. Voy a leerlo y voy a pedir que ustedes me sigan con su vista. Dice ahí la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oremos. Dios, gracias por esta oportunidad y por la bendición de poder usar este medio electrónicamente para que tu palabra sea predicada, se esparza y fluya y alcance a personas que bajo las circunstancias normales quizás nunca podrían ser alcanzadas. Señor, por ese motivo rogamos que tú uses, Señor, la exposición de tu palabra para mover, para transformar nuestros corazones. Me pongo en tus manos, Señor, te ruego que por amor a tu nombre, por amor a las almas, hagas una obra eterna en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El himno Su voluntad da gozo, originalmente en inglés, compuesto por Richard Baker. El título original es His Way Mine, o sea, sus caminos son los míos. El derecho de autor, el copyright, data de 1955. La Casa Bautista de Publicaciones lo tradujo y publicó con sus propios derechos también en 1978. Y la letra dice así. Voy a leer la primera estrofa y mencionar solamente lo demás rápidamente. Dice en la primera estrofa: en su creación Dios tiene un plan que reina. Los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos. Sé que para mí Él tiene un plan. Y a lo que se refiere este himno es que todas las cosas que vemos en el universo tienen un propósito por el cual Dios las ha creado. Y especialmente aquellas cosas que siguen un curso bien delineado, bien definido, como los astros que menciona esta primera estrofa, como las venas y las arterias en el cuerpo humano, como el viento que sopla y cumple sus deseos, los planetas y todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Así también uno puede descansar en el hecho de que Dios tiene un plan, un propósito bien delineado, bien definido para cada uno de nosotros. En el coro dice este himno: pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener si la voluntad de Dios, del Señor, yo quiero hacer. En otras palabras, nosotros podemos descansar
en la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él, ya que así como Él ha dirigido a todas las otras cosas que Él ha creado en este universo para bien, para cumplir ese propósito, nosotros también podemos descansar en sus promesas sabiendo que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Mire otra vez el versículo con el que comenzamos nuestra meditación: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios ha hecho al hombre con libre albedrío y Dios respeta ese libre albedrío, pero a la vez Dios tiene trazado un plan, Dios tiene diseñado un propósito para cada uno de nosotros. Pero lo maravilloso de Dios es que Dios no nos obliga, Dios no creó robots, Dios no nos obliga a seguir ese plan que Él nos ha trazado, sino que espera que nosotros voluntariamente escojamos ir por ese camino que Él nos ha delineado, pero respeta nuestro libre albedrío. Y las consecuencias son tristes, y de eso hablaremos en un momento. Pero quiero traer su atención primeramente a este asunto: ¿cómo es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad, vamos a hablar primero de la voluntad de un padre terrenal. En el Evangelio de Lucas, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 11, versículos 11 al 13, al hablar de la voluntad de Dios para con sus hijos, utilizan precisamente como comparación cómo es un padre terrenal con todo y sus defectos y sus fallas. Y dice así, Lucas 11, del 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Un buen padre da su sudor, su esfuerzo, su juventud por sus hijos. Un buen padre da la vida por sus hijos. Mientras que un mal padre vive para sí, se gasta el dinero solamente en él, abandona a la mujer de su juventud y a sus hijos por irse con otra mujer más joven, porque solamente piensa en él. Eso es un mal padre. Pero un buen padre lo da todo, lo sacrifica todo por sus hijos. Y este pasaje del Evangelio utiliza esa comparación. Si nosotros, como padres terrenales, somos tan imperfectos y aún así procuramos el bien de nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y no es raro encontrar hombres, especialmente cuando se acerca la fecha de celebrar el Día del Padre, como en un par de semanas más. No es raro encontrar hombres ya canosos, encorvados, que han dedicado toda una vida, 30, 40 o más años, trabajando en una mina, trabajando en una fábrica, o como albañiles o mecánicos, donde se puede ver los callos, se pueden ver hasta los dedos torcidos, hay huellas por todo su cuerpo del trabajo, el sudor, el cansancio que movió a esos hombres para sacar a sus hijos adelante. Y ahora, en muchos de esos casos, esos hijos han alcanzado las metas que su padre jamás soñaría que él podría alcanzar.
médicos, abogados, ingenieros, contadores, maestras o maestros, enfermeras, en fin, hombres y mujeres que salieron adelante gracias al sacrificio de algún hombre que, aunque imperfecto, estuvo dispuesto a sacrificarse, a ir a trabajar aún cuando no se sentía muy bien, porque sabía que había que traer pan a la mesa, porque sabía que tenía que poner un techo sobre sus cabezas, que sabía que tenía que poner ropa y zapatos en el cuerpo y los pies de sus pequeños para que pudieran ir a la escuela y salieran adelante. No es raro ver eso. Y qué qué hermosas las imágenes, ¿no es cierto? Cuando vemos hombres así que se sacrificaron por su familia. Bueno, así es Dios. Así es Dios. Y por eso se utilizó en este pasaje la comparación de un Padre terrenal. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial, dice el pasaje, sabrá dar buenas dádivas a vuestros hijos, a los que le piden? Pero en sí, ¿cómo es la voluntad de Dios? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que nos describe con 3 calificativos la voluntad de Dios. Y ese es Romanos 12:2. Y dice allí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 características nos dice aquí de cómo es ese plan delineado que tiene Dios para cada uno de nosotros. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo quiero enfatizar y quisiera convencerte de la bondad de Dios por medio de este mensaje. Porque Dios sabe dar buenos esposos, Dios sabe dar buenas esposas, Dios sabe dar buenos trabajos. Dios puede hacer de cualquier vida, por miserable que parezca, vidas felices, vidas plenas, llenas de contentamiento. Dios te da lo que realmente te va a traer felicidad y realización y satisfacción. No por un rato, no por las circunstancias actuales, sino a más largo plazo, a un plazo mucho más permanente. Pero nosotros somos los que nos resistimos. ¿Sí? La gente vive amargada y frustrada porque no entiende, ni acepta, ni quiere hacer la voluntad de Dios. Prefieren ir al horóscopo, prefieren consultar su suerte, prefieren ir a escuchar consejos de gente que realmente no les importa si a ellos les va a ir bien o mal. Prefieren ir a consultar con amigos que en vez de ir con aquel que tiene el control del universo y que realmente gobierna el destino de todos los hombres, para saber o preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Mire, nuestro sistema solar. Hay mucho que podríamos usar de ejemplo, pero déjenme mencionar algunas cosas curiosas de nuestro sistema solar. El planeta que más gira en nuestro sistema solar es Júpiter, pese a contar con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra. Es el planeta que más rápido viaja en el sistema solar. En total, tarda 1433 días terrenales en dar la vuelta al Sol, pero un solo día en Júpiter tiene solamente 10 horas. Ahora,
aquí en esta imagen ustedes van a ver lo que se llama materia oscura. Esta materia oscura rodea toda la Tierra. Y esta materia oscura tiene un propósito. Su función consiste en evitar que las galaxias y los distintos sistemas no se muevan más de lo que deberían y caigan a la deriva. En otras palabras, esta materia negra y la fuerza de la gravedad es lo que mantiene a los planetas y a los sistemas planetarios, las otras galaxias, en su lugar. Piensa en eso por un momento. Si no hubiera un Dios que controla cada cuerpo celeste en su lugar, habría un caos, habría choques estelares catastróficos, no existiría la vida. Y sin embargo, cada uno de los millones y millones de cuerpos celestes, algunos que podemos ver a través de potentes telescopios y otros que nunca alcanzaremos a ver, pero que existen más allá de lo que nosotros podemos ver, y aún así Dios mantiene su curso. Los planetas no chocan contra el Sol porque se mueven justo con la velocidad adecuada. 30 kilómetros por segundo en el caso de la Tierra, para que la gravedad del Sol contrarreste la inercia. Esta es otra razón por la que los planetas del sistema solar no chocan. Pero así como en el mundo macroscópico, cada cuerpo celeste tiene su curso marcado, en el mundo microscópico, en nuestro propio cuerpo, en el cuerpo del ser humano, en el sistema vascular, encontramos muchas maravillas. Por ejemplo, el total de nuestras arterias, vasos capilares y venas en una persona adulta alcanza a 60,000 millas, o sea, como 100,000 kilómetros. Y de estas, los vasos capilares, que son las cosas más pequeñitas, ellas componen el 80% de esta longitud. En comparación, para tener una idea qué distancia es esta, 100,000 kilómetros, la Tierra tiene una circunferencia de 25,000 millas, o sea, 40,000 kilómetros. Eso quiere decir que las venas, las arterias, los vasos capilares en el cuerpo de una persona promedio adulta del ser humano es 2.5 veces más larga que la circunferencia de la Tierra. O sea que le daría 2,5 vueltas a la Tierra si pusiéramos una vena tras otra, tras otra, tras otra, y cada una de las arterias. ¿Qué estoy diciendo? Esas arterias, usted y yo lo sabemos, son vida. Y esos son los canales, esos son los surcos por donde tiene que viajar la sangre en nuestro cuerpo humano. Y lo siguen de acuerdo al diseño de Dios. ¡Qué maravilla! Entonces piensa en eso. Si Dios tiene controlado el curso de los astros en el universo y ha delineado perfectamente bien cuáles arterias van a llevar la sangre a los tejidos y cuáles venas van a traer esa sangre contaminada al corazón para ser purificada otra vez y a través de los pulmones para que pueda haber vida, ¿cómo no podemos recapacitar y meditar en el hecho de que Dios tiene seguramente un plan maravilloso para mí? Y ese plan, como ya leímos, es bueno. La voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. La voluntad de Dios, querido hermano, es lo único que va a traer felicidad a tu vida. La dicha y la felicidad del ser humano está en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Déjame repetir esta frase. La dicha, la satisfacción, la plena realización, la felicidad del ser humano está en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Miren lo que dice el Salmo 40, ahora el versículo 4 del mismo capítulo que ya leímos. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En otras palabras, es dichoso, bienaventurado quiere decir feliz, felicísimo, bendecido el hombre que pone en Jehová su confianza. En otras palabras, es feliz, dichoso aquel que se deja llevar de la mano por Dios, como cuando éramos niños, cuando nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre nos llevaban de la mano por el camino para que no tropezáramos, porque nosotros no sabíamos a dónde ir. Bienaventurado así ahora, aquel hombre, aquella mujer que se deja llevar de la mano por Dios en su vida. Mira el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Está tu deleite en hacer la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado por qué las cosas no te han salido bien? ¿Por qué chocar contra una pared? ¿Por qué darse de topes contra un muro infranqueable? Dice aquí, el hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, no que me ha parecido bien, sino que le ha producido felicidad, satisfacción, alegría, contentamiento, placer, el hacer tu voluntad. Hay algo en el proceso de querer hacer la voluntad de Dios, de querer agradar a Dios, que se llama bendición y se llama gozo. Como el hijo que quiere agradar a su padre. Recuerda cuando éramos pequeños y nos daba una orden nuestros padres, queríamos hacerlo bien, queríamos recibir alabanza, no queríamos ser reprendidos, castigados, regañados por no hacer bien las cosas. O como la mujer de recién casada que quiere dar gusto a su marido y trata de tener su casa inmaculada, quiere que los platillos le salgan suculentos. Eso es cuando está recién casada, ya después qué importa cómo esté la casa patas para arriba y que la comida no salga bien. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero con esa intención sana, inocente, sincera, del deseo de agradar, como un empleado nuevo en un nuevo empleo quiere agradar a su jefe. Así el cristiano necesita agradar a Dios y buscar su voluntad. Dios, mire, Dios se deleita, Dios quiere bendecirnos. Y Dios se deleita en concedernos las peticiones de nuestro corazón. Pero hay un requisito, todas las promesas de Dios en la Biblia tienen siempre un requisito, una condición que cumplir. Miren, por ejemplo, Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Igual que como padres, cuando nuestros hijos nos obedecen, cuando nuestros hijos sacan buenas calificaciones, cuando no son respondones, cuando cumplen con sus tareas, cuando mantienen su cuarto arreglado, cuando obedecen a lo que se les ha dicho y necesitan un par de zapatos nuevos o un vestidito o una camisa nueva, con todo gusto hacemos lo posible, ¿no es cierto?,
para agradarles, así también Dios con nosotros. Miren lo que dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios es bueno, Dios nos quiere bendecir. Y la razón de que no recibimos las bendiciones no es porque Dios no es bueno, y no es porque Dios se ha olvidado de nosotros, sino más bien al contrario. Y esto me lleva al tercer y último punto. Las consecuencias de no estar en la voluntad de Dios es que no hay felicidad, no hay satisfacción. Aquel camino que pensamos que logrando ciertos objetivos en la vida, alcanzando títulos, ganando cierta cantidad de dinero, logrando vivir en tal o cual sector de la ciudad, o tener cierto estilo de casa, o conducir cierta marca de vehículo, último modelo de preferencia, y no trajo satisfacción. No encontramos ahí la felicidad de lo que nosotros buscamos, es porque no estamos en la voluntad de Dios. En otros casos, no solamente no logramos lo que pretendíamos, sino al contrario, parece que las cosas salieron peor, parece que las cosas fueron incluso mucho peor de como pensábamos que nos iría si hubiéramos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero no quiero decir con esto que Dios no va a velar por ti. Porque hay algunos burlones que dicen, mira, yo he vivido perfectamente independiente de Dios, y mira mi avance, mira mi éxito, mira mi progreso. Sí, pero no te olvides que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios no te va a matar de hambre. Dios es un Dios compasivo. Dios sabe dar buenas. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Y mira, cuando vemos a nuestro alrededor gente realmente mala, genocidas, a hombres que han violado a niñas y están en la cárcel. Yo que trabajo en el sistema de los tribunales, y me pregunto, ¿cómo puede dejar Dios que una persona así exista y respire y pueda disfrutar de la vida? Su vida debería de ser cegada inmediatamente, pero no, porque Dios es compasivo. Pero no porque le haya ido bien, y no porque Dios no ha truncado tu vida, o no tengas incluso abundancia de cosas materiales, quiere decir que tienes plena felicidad y realización. Muchas adversidades vienen a nuestra vida porque no hemos hecho las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos ejemplos podríamos dar, pero mire, uno decidió escoger su pareja sin consultar a Dios. Esta me gusta, me voy a casar con este. Había un joven hace muchos años también que decía, él fue alumno mío en el seminario, y hablando de una joven que le gustaba, dijo, y lo puso de esta manera: me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Y otro joven del seminario le dijo, ¿y si no fuera la voluntad de Dios? Y él hasta tuvo el atrevimiento de decir en esa ocasión, pues aunque Dios no quiera, ya dije y va a ser mi esposa. Gracias a Dios para ella, no se casó con él, porque después supimos que él fue abusivo en su matrimonio con la que realmente se casó con él. Pero muchos dolores de cabeza nos ahorraríamos si tan solo nosotros doblegáramos nuestra voluntad y le dijéramos, como el Señor Jesucristo dijo, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Si yo escojo la casa o la ciudad
que yo quiero y no donde yo voy a servir mejor a Dios. O si yo escojo la profesión o el trabajo que a mí, según yo, me va a traer mayor satisfacción, en vez de consultar con Dios, las cosas no van a salir bien. Yo necesito mejor, más bien, caer de rodillas y decirle, Señor, guíame, tengo que tomar estas decisiones, tengo que escoger a la profesión, qué carrera estudiar, con quién me voy a casar, qué trabajo aceptar, qué trabajo rechazar. Necesito tu dirección. Dios nos guía en esa decisión si nosotros nos sometemos a su voluntad. Si no nos sometemos, no podemos echarle después la culpa a Dios de que las cosas no salieron bien, porque nosotros somos prácticamente los que a veces le decimos a Dios qué es lo que debe hacer Él en nuestra vida, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, como si fuera nuestro criado, y esperamos que aún a pesar de nuestra necedad y de nuestra dura cerviz, que Dios nos bendiga y que las cosas vayan bien. No van a ir bien. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Y qué más pudiera yo decir? Pero mire, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, mire lo que dice Hebreos 17. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aún el Señor Jesucristo, Él no se rebeló a la voluntad del Padre. Cuando Él oró en el Getsemaní, dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues lee el instructivo, lee el manual. Ese manual es la Biblia. Mire, dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ora, pidiéndole a Dios que te muestre su voluntad a cada paso. Dice el Salmo 139:24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay ocasiones que quizás no es muy claro para nosotros cuál es el rumbo a seguir, cuál es la puerta por la cual entrar, cuál es la decisión más conveniente que tomar. Es allí donde necesitamos consultar con Dios y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Proverbios 11:14, busca el consejo de personas espirituales que te van a dar un buen consejo. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Busca el consejo de Dios. Dios no nos dio la Biblia, o Dios no puso personas de autoridad sobre nosotros, nuestros padres, el pastor, hombres y mujeres de Dios en la iglesia, para amargarnos la vida, sino para guías de nuestra vida. Escucha el consejo del pastor. Mire, dice la Biblia, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esto no os es provechoso. Entonces, cuando yo busco a aquellos que Dios puso sobre mí en autoridad y busco su consejo porque sé que quieren lo bien para mí, ningún padre, como ya leímos, ningún padre, aún personas que no son salvos o no son cristianos, no saben mucho de la palabra de Dios, quieren el bien para sus hijos.
cuanto más aquellos que temen a Dios, cuanto más aquellos que se esfuerzan por andar en los caminos de Dios. Dios te va a traer bendición a tu vida cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios y cuando tú buscas escuchar los consejos de aquellos que realmente buscan y anhelan el bien para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado quizás por qué no salió esa relación sentimental como tú esperabas? Ese matrimonio no resultó ser lo que tú querías. Ese negocio que emprendiste, la carrera que escogiste, la ciudad a donde te fuiste a vivir, no era lo que tú pensabas. ¿Sabes por qué? La gran mayoría de las veces es porque no consultamos con Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Fue nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que termino con el versículo con el que comenzamos, Salmo 48. Memoriza este versículo. Hazlo que sea una regla en tu manera de vivir. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley es en medio de mi corazón. Doblega tu voluntad a Dios. Dile, Señor, ayúdame a encontrar esa voluntad. Y no importa los errores que hayamos cometido en el pasado, recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios puede cambiar el mal para bien cuando nosotros ponemos su vida en sus manos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por revelarnos, Señor, que nuestra felicidad es más importante para ti que para nosotros mismos. Y que podemos descansar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y arrojarnos, Señor, y descansar en tus brazos para que tú nos guíes en todos los aspectos de nuestra vida para el bien de nuestras almas. Señor, ayúdanos a agradarnos en tu voluntad, a buscarla y a hacerla, porque ahí está la verdadera felicidad. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga.